Es la diferencia. Sí. Un poder mayor para el Parlamento. Sí. Aparentemente. Porque en la realidad no es así. Depende de una serie de circunstancias. Esto que usted nos acaba de decir, Nacho, sobre el Parlamento, fue cierto en el siglo XIX, a lo mejor a principios del siglo XX. Pero, ¿qué sucede con el sistema parlamentario? Y he de aclarar a su auditorio que no hay un sistema parlamentario en el mundo. Hay parlamentarismos. No hay un sistema presidencial. Hay muchos sistemas presidenciales. Aún en América Latina, las diferencias son fenomenales. Pero en esencia, ¿qué es el sistema parlamentario? Lo que usted decía, nosotros elegimos a un diputado y quien tiene la mayoría en la Cámara Baja, se llame como se llame, esa Cámara, el líder del partido mayoritario va a ser el jefe de gobierno. En algunos casos, en otros casos se requiere que dos partidos se pongan de acuerdo para juntar esta determinada cantidad de votos y nombrar un primer ministro. Ahí caso voy. italiano. Ahí voy. Bueno. Se nombra al primer ministro, que puede tener otros nombres, al líder del partido mayoritario. Si no hay un partido mayoritario en la Cámara Baja, se deja a un juego de fuerzas, a una coalición. Digamos, si dos partidos van a lograr esa mayoría y se ponen de acuerdo, pues se va a designar a quienes ellos digan como primer ministro. ¿Eso le parece más democrático en el sentido que sobre todo muchas veces los partidos mayoritarios se ven obligados a negociar con los partidos pequeños para juntar los votos necesarios? Y no como en nuestro sistema, por ejemplo, que los partidos pequeños simplemente desaparecen absolutamente, a pesar que tienen también representación popular. A ver, ¿qué le parece a usted y a su importante auditorio esta respuesta que voy a dar? Primero, lo que usted me acaba de preguntar. Diría con toda franqueza, no lo sé. Vamos a ver de qué país me habla usted. Me voy a ir a un extremo. ¿Qué clase de clase política me habla usted? Sí, uy, lo que usted dice es importantísimo. Pero mire, depende del país. Me voy a ir donde nació el sistema parlamentario. Inglaterra, ¿no? Inglaterra. ¿Qué pasa en Inglaterra con el sistema parlamentario? Mayormente hay dos partidos. Cuando decimos que hay bipartidismo, no quiere decir que solo existan dos partidos, sino que solo dos partidos tienen posibilidad de formar gobierno. Y hay otros chiquitos. Generalmente en Inglaterra, por décadas, uno de los partidos ha tenido mayoría. Cuando ese partido no ha tenido mayoría y necesita algunos escaños para tener mayoría, invita a un partido chico. ¿Quién es entonces el primer ministro? El primer ministro es el líder del partido mayoritario. Y él va a tener todo el apoyo de su partido, que tiene la mayoría, o de los dos o tres partidos que forman la coalición. Y él tiene un dominio tal en la Cámara Baja, ¿por qué? Porque si le dan el voto de censura, hace décadas que en Inglaterra no hay voto de censura, va a tener que haber nuevas elecciones. Y los diputados no quieren nuevas elecciones. ¿Qué tal si pierdo yo mi curul? Y entonces, como hay disciplina de partido, el primer ministro en Inglaterra tiene un poder que ya quisiera tener el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, en muchas ocasiones... Tiene menos poder, le entiendo. Sí, tiene menos poder. Por eso es porque lo que tiene yo un congreso, digo, digamos, de contrapeso. Tiene no solo de ¿Se pierden los contrapesos con el parlamentarismo? En mi opinión, en el parlamentarismo ¿Se pierde el moderno, contrapeso? Sí, y a tal grado se pierden que hay muchos autores en Europa que están hablando, nuestros sistemas parlamentarios se han presidencializado. Correcto. Entonces, cuando nos dan como receta, y a todos los países de América Latina, en bloque, pasen ustedes a sistemas parlamentarios y van a resolver muchos de sus problemas. No, señores, América Latina, claro que tenemos aspectos que nos unen y nos identifican,
pero también una diversidad tremenda. Pero seguramente tenemos también algo que hacer. ¿Está de acuerdo con el planteamiento? ¿Hay que mantener el presidencialismo? Mire, esta presión que se ejerce sobre los países latinoamericanos para que pasemos a un sistema parlamentario, parece que en algunos países ha encontrado cierto eco. En Nicaragua se ha estado discutiendo si efectivamente pasan a un sistema parlamentarista, aunque ahí pues intervienen otros factores de política criolla, llamémosle así, Ortega y Alemán, que realmente pues hacen pensar que los aspectos teóricos pasan a un segundo término, ¿no? Pero yo realmente, pensando en mi país, yo no creo que haya necesidad de que pensemos en un parlamentarismo para nosotros. Yo creo que perfectamente podemos seguir con el sistema presidencial siempre que funcionen los frenos y contrapesos que están nominalmente establecidos en la Constitución política. Esa es la solución. A ver, que funcionen los frenos y contrapesos. Partidos independientes del Ejecutivo. Partidos, claro que sí, que sean independientes del poder Ejecutivo. Políticos profesionales. Como dice Fusade en una de sus últimos informes. Mire qué interesante. Pero claro, lo está diciendo Salamanca, ¿no? Sí, pero tampoco sin desmedro de que puedan tener posibilidades de participación los sectores populares. Claro, pero hay que profesionalizar la política. No, pero eso sí está muy bien, profesionalizarla, muy bien. Doctor, referendos y plebiscito. ¿Cómo no? Ha llegado el momento en que necesitamos en algunos casos, francamente. El único caso que nosotros tenemos en la Constitución política de un referéndum es para ver si se declara la Unión Centroamericana. Es el único caso establecido en la Constitución política. Pero yo creo que podemos tener algunos tipos de consulta, no en exceso, pero en algunas partes sí podríamos perfectamente ensayar un sistema de referéndum. Yo creo que esto sí sería aceptable. Pero hay otros puntos, puntos de la Constitución que merecen también mucha atención. Por ejemplo. Bueno, el más clarísimo de todos es el sistema electoral que nosotros tenemos. Que tenemos que cambiarlo. Sí, hay que cambiarlo a toda costa. Ese lo tengo para el próximo bloque. A toda costa, Nacho, por supuesto. Hay que las elecciones de la Asamblea Legislativa, las elecciones de Corte Suprema, de Corte de Cuentas, las elecciones de fiscal, las elecciones del Tribunal Supremo Electoral, ¿deben cambiarse? No. O sea, ¿debe seguir eligiendo la Asamblea, pero deben mejorarse esas elecciones? Debe seguir haciéndolo la Asamblea, pero deben mejorarse esas elecciones. ¿Sobre la base de requisitos mayores? Sobre la base de requisitos mayores es uno, por supuesto, y en algunos casos, como el caso creo que es el de la Corte de Cuentas, con mayoría calificada, porque no tiene actualmente exigencia de mayoría calificada para que pueda llegar a ser presidente de la Corte de Cuentas, y tiene un poder inconmensurable. A propósito, también en la Corte de Cuentas tienen que hacerse reformas constitucionales para convertirla en una verdadera Contraloría. Okay. En una verdadera Contraloría. Vamos al corte, y tengo varios temas todavía, y los voy a meter más en problemas, digamos, a mis invitados esta noche. El doctor Carpizo habló de los derechos humanos, dijo, son la cosa fundamental y más moderna, ¿no? En los últimos años empezamos, digamos, ¿cierto?, la era de los derechos humanos, y eso es lo que ha producido nuestro desarrollo, ¿no? En el mundo. O sea, había un desarrollo en materia de derechos humanos. Es lo fundamental de la Constitución política, los derechos humanos, a su juicio. Bueno, yo me pregunto, digamos, si en derechos humanos está, por ejemplo, el tema aborto, que México ya lo discutió, está el tema matrimonio homosexual, que nosotros ni siquiera nos atrevemos ni siquiera a mencionarlo, está el tema transparencia, acceso a la información, está el tema y el tema Tribunal Supremo Electoral. Ya volvemos. Brevemente, ¿tú querías comentar algo de lo que el doctor René Fortín Magaña dijo para pasar al otro tema, antes de pasar al otro tema? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Fortín Magaña. ¿Por qué? Los que apoyamos el presidencialismo en América Latina somos 100% demócratas. Queremos un ejecutivo fuerte, un legislativo fuerte y un poder judicial fuerte, pero que se controlen entre ellos mismos los pesos y contrapesos. 2. El sistema parlamentario en América Latina, donde ha existido, ha sido un fracaso tremendo, como en Chile y como en Brasil. 3. Si América Latina tuviera las condiciones para sistemas parlamentarios, ya tendríamos mínimo 10 o 12 sistemas parlamentarios en América Latina, porque con el ánimo de controlar al presidente hemos puesto controles del parlamentarismo, pero no han funcionado, porque la realidad no lo ha permitido. Entonces, a América Latina, en mi opinión, y no doy recetas,
cada país tiene que examinar su realidad política, es controlar al Poder Ejecutivo, que realmente tengamos sistemas democráticos, y como usted decía, no es solo el problema de un sistema presidencial o un sistema democrático, hay muchos más, el sistema de partidos, el sistema electoral.